Y además no me gusta mucho el modito de que se pongan de acuerdo y quieran imponernos sus planes, si ya no es como antes. Antes el poder económico y el poder político eran lo mismo, se alimentaban, se nutrían mutuamente. Ahora ya no. Ahora el gobierno representa a todos. Hay una separación entre poder económico y poder político. Entonces, ¿cómo que se hace un acuerdo y que ahora Hacienda lo avale? ¿Y que nosotros estamos aquí de floreros, de adorno? Entonces, ver todo esto es protegernos como nación, además no dar ninguna oportunidad a la corrupción, porque todo esto lleva acompañado esa política negra. Amigos cibernautas, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por estar aquí con nosotros en NP Noticias de la Tarde, con el gusto y con el placer de siempre de estar nuevamente aquí con ustedes. Gracias por acompañarnos, gracias por hacer clic en el amplio mundo de las redes sociales. De verdad, muchísimas gracias por permitirnos la gran oportunidad de estar nuevamente aquí con ustedes. Hoy es lunes 27 de abril del año 2020, inicio de semana. De verdad es un placer estar aquí con ustedes, platicar un rato de lo que está sucediendo en nuestro país. Y bueno, son varios temas los que vamos a tratar el día de hoy. Y como siempre me da muchísimo gusto estar con ustedes y transmitir desde el puerto internacional de Coatzacoalcos, Veracruz, para todo el mundo. De verdad, muchísimas gracias por darnos esa gran oportunidad de estar aquí con ustedes. Es un placer y un privilegio hacerlo nuevamente. Bueno, ¿qué es lo que hemos venido diciendo y hablando? Y que usted lo sabe, y lo sabe muy bien porque ha estado leyendo los periódicos, escucha las noticias, ve los portales en su internet, y bueno, es un mundo de información que se tiene, prácticamente imposible de cubrir, más allá de la pandemia que hoy nos pega a todos los mexicanos, este terrible problema de la pandemia que cobra ya más de 1,300 vidas a nivel nacional. Son muchísimas vidas. Aquí en el estado de Veracruz también son aproximadamente 28 vidas que se han ya que han muerto, y aquí en Coatzacoalcos también 6 en total, y más de 34 casos positivos en Coatzacoalcos. Amenaza con ponerse la situación más complicada, al igual que a nivel nacional, ¿no? Porque estamos cruzando en esta ruta crítica que el propio Hugo López-Gatell, el subsecretario de Salud, ha dado a conocer a través de los diferentes medios de comunicación. Y bueno, pero más allá de todo eso, que ya lo platicaremos con un poquito más de calma, lo que está sucediendo con respecto a la pandemia, que de verdad sí pues nos tiene prácticamente arrinconados en el hogar. Muchos negocios están cerrados, y esto es algo muy delicado, sinceramente, porque mire usted, de este tema es el que yo le quiero hablar. Muchas empresas en este momento atraviesan una severa crisis económica. Muchas empresas pues tienen a sus trabajadores. Algunas empresas tendrán los suficientes recursos quizás para aguantar a lo mejor 2 quincenas y seguirle pagando a sus trabajadores, pero no creo que una empresa, sobre todo las micros, las pequeñas y las medianas empresas, aquellas que aglutinan entre un 70 y un 80% de los empleos en este país,
Hablamos que hay empresas que tienen 5, 6, 7, 8, 10 trabajadores, 15 trabajadores, 20 trabajadores, que hoy prácticamente su negocio está cerrado. Está cerrado no porque quieran, está cerrado porque son las indicaciones de la Secretaría de Salud, son las indicaciones para guardar o proteger nuestra salud, la sana distancia, el quédate en tu casa. Todo esto hace que el empresario en este momento esté prácticamente ahogado, así como lo escucha usted, prácticamente ahogado, sin que ninguna autoridad hasta este momento realmente se aboque a solucionar, a aligerar, a paliar este terrible problema que se está viviendo, en donde se amenaza con prácticamente seguir despidiendo a las personas. Hoy, los últimos números que se tienen, hablamos ya de aproximadamente como de 700,000 empleos que pudieran estar ya prácticamente que se hayan perdido. Esto es grave, muy grave. Apenas hablábamos hace unos 15 o 20 días que se habían perdido aproximadamente 350,000 empleos. Están en riesgo entre 750,000 y 1,000,000 de empleos si esto no logra controlarse, y sobre todo si no se ayuda al pequeño, al micro, al mediano empresario para sostener no solamente la carga de los impuestos, sino los salarios de los trabajadores. Algo muy, muy delicado en la que el presidente de la República no ha reparado o no ha querido intervenir decididamente. Porque mire usted, ha dado un crédito a la palabra de 25,000 pesos. 25,000 pesos no sirve absolutamente para nada. Si tú tienes 10 trabajadores, nada más con 10 trabajadores que tú tengas en tu empresa, te estoy hablando de no un gran salario, te estoy hablando de unos, ¿qué te parece? Unos 10 empleados de 2,000 pesos quincenales. Ponle 5 empleados que tú tengas, que seas de la micro, 5 empleados a 2,000 pesos cada uno. Estamos hablando en una quincena que son 10,000 pesos. En un mes estamos hablando de 20,000 pesos. Y aparte tienes que pagar tus impuestos, porque el gobierno federal dijo que no había condonación y mucho menos habría prórroga para el pago de los impuestos. Entonces te quedas en una encrucijada entre el decidir seguirle pagando a tus trabajadores, pagar tus impuestos o despedirlos, aunque sea inconstitucional. Pues sí, es cierto, es inconstitucional porque estamos atravesando una pandemia. La ley prevé este tipo de situaciones, pero ¿cómo sostener a tus trabajadores si no tienen los recursos públicos? Así de sencillo. ¿Cómo hacerle si no tienen los recursos públicos, los recursos económicos en este momento? Y yo creo que eso es lo que realmente no se ha hecho. De ahí viene esta parte muy importante que le voy a decir, cuando el Consejo Mexicano de Negocios y el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, Invest, y este Consejo Mexicano de Negocios anunciaron este domingo un acuerdo para facilitar el financiamiento de las cadenas productivas mexicanas y apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas del país. Esta es una decisión trascendental y es una forma de querer salvar a nuestro país ante la terrible catástrofe que se viene económicamente hablando, si se pierden los miles y miles de empleos que se tienen contemplados, si no hay la ayuda necesaria. Repito, estamos hablando quizás de 1,000,000, 1,500,000, 2 millones de empleos que pudieran perderse ante la indiferencia del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Este domingo anunciaron llevar a cabo un financiamiento de las cadenas productivas mexicanas y apoyar a las micro, repito, pequeñas y medianas empresas del país.
el programa que cuenta con el respaldo de la Secretaría de Hacienda, no del presidente de la República, de la Secretaría de Hacienda. Y este es un tema muy importante que hay que analizar, porque el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, dio el aval para que se llevara esto, y esto, valga la redundancia, es lo que no le ha gustado al presidente de la República. No le gustó el modito, usted por ahí ya lo sabe, ya lo escuchó en su mañanera. No le gustó el modito en que se está llevando a cabo esto, porque al gobierno federal, al gobierno del presidente López Obrador, prácticamente lo están excluyendo, porque con él no hay nada que hacer. Es un presidente que no entiende, que no escucha ni a propios ni a extraños. El Consejo Mexicano de Negocios ha tomado la decisión de negociar, de buscar un financiamiento ante esta terrible caída que viene, si es que se logra controlar el coronavirus. Pero lo que viene es la otra catástrofe, la catástrofe económica, cuando ya las calificadoras ya nos han dado números negativos, e incluso vamos a caer entre un 3, un 4, un 5% en este año. Atravesamos un momento crítico. El Consejo Mexicano de Negocios también está pensando en sus propios intereses. ¿Usted cree que el Banco Interamericano de Desarrollo no vaya a darle el apoyo? Sobre todo si tomamos en cuenta que se ha anunciado que el gobierno de Estados Unidos, como a inicios de julio, podría poner en marcha ya el TMEC, el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. Esta es una gran oportunidad para el Banco Interamericano de Desarrollo de también de soltar recursos económicos a los empresarios, porque esto que estamos viendo es una enorme oportunidad que le daría a tanto al banco como a los empresarios de poder levantar la economía que sigue cayéndose. Es decir, el Banco Interamericano de Desarrollo ve posibilidades amplias cuando se ponga ya en acción el Tratado de Libre Comercio, que es un tratado neoliberal, aunque no le guste al presidente de la República. Es un tratado que se renegoció ahora, pero que viene del expresidente Carlos Salinas de Gortari. Entonces, esta es una gran oportunidad que ha visto también el Banco Interamericano de Desarrollo para poder financiar, junto con el Consejo Mexicano de Negocios, a las micro, pequeñas y medianas empresas del país ante la indiferencia del presidente de la República. ¿Es una ruptura? Sí, desde luego, es una ruptura entre la iniciativa privada y el gobierno, producto precisamente de una política económica excluyente, una política excluyente del presidente de la República, que ha rechazado constantemente tomar acciones en conjunto, incluso con el Consejo Coordinador Empresarial, la Coparmex, que se han abierto rotundamente ante un presidente que no escucha absolutamente a nadie. Es un acuerdo entre el Consejo Mexicano de Negocios y el Banco Interamericano de Negocios. Ahí también está el Consejo Coordinador Empresarial. Un apoyo sin la participación del gobierno es prácticamente una alianza obrero-patronal ante la indiferencia del presidente López Obrador. Y bueno, se trata también, así como el presidente ha excluido a los empresarios, tal parece que los empresarios decidieron tomar su propia iniciativa y excluir al gobierno, porque esto, repito, una vez pasada esta pandemia, se trata de sostener o de generar los empleos necesarios. Es cierto, los empresarios cuidan sus propios intereses, pero esto es una cuestión de sentido común, porque si se caen los empleos, pues, ¿qué va a pasar? ¿Va a aumentar la violencia? ¿El gobierno federal va a dejar de recibir mucho dinero de los impuestos? Y yo creo que caeríamos en una situación terrible cuando hoy sabemos que el petróleo, la venta de gasolina, las refinerías no son un negocio rentable. Es el negocio más desacreditado del que pudiéramos hablar. Bueno, el programa, repito, cuenta con el respaldo de la Secretaría de Hacienda. Ya lo dijo el presidente, que no es posible que la Secretaría de Hacienda le haya dado el apoyo o cuente con el visto bueno en este proyecto que lleva a cabo el Consejo Mexicano de Negocios. ¿Qué va a pasar con Arturo Herrera? Bueno, ya lo sabremos en algunos días.
Porque el presidente, ya lo sabe usted, es un tipo autoritario, no le gusta que alguien tome decisiones por él quiere ser el todo y el nada, a la vez. Las decisiones que toma en muchos sentidos, hoy dice una cosa, al rato dice otra cosa y mañana dice otra cosa. Es un presidente totalmente inestable. Los empresarios ya se dieron cuenta que con él no pueden seguir caminando. Es grave porque hay una total desconfianza del empresariado mexicano hacia el presidente de la República. Sinceramente vemos a un presidente que cada día lo vemos más desvariado, lo vemos muy perdido, que ha perdido incluso el rumbo de la conducción de nuestro país. Es grave lo que estamos viendo. Bueno, el acuerdo está basado en el financiamiento a través del factoraje inverso, instrumento que permite a las micros, pequeñas y medianas empresas obtener una alternativa de financiamiento sencilla y a tasas muy atractivas. Señalaron el BID, Inves y el Consejo Mexicano de Negocios en un comunicado. BID e Inves buscará la colaboración y apoyo de la banca comercial local, inversionistas internacionales y de la banca de desarrollo para movilizar recursos adicionales con el objetivo de ampliar las líneas de factoraje inverso. Por parte del BID Inves, el objetivo es construir un programa de 3,000 millones de dólares en líneas de crédito en modalidad de factoraje inverso que complementen la línea de este tipo de programas que BID Inves ya tiene en México. Ambas organizaciones dijeron que México tiene 4.1 millones de MIPYMES que aportan el 42% del Producto Interno Bruto. Repito, el Consejo Mexicano de Negocios y el BID dijeron que México tiene 4.1 millones de micros y pequeñas y medianas empresas que aportan. Nada más para que se dé usted cuenta la importancia de las micros, de las pequeñas y de las medianas empresas en nuestro país. Todas estas empresas aportan el 42% del Producto Interno Bruto y generan el 78% del empleo en el país. Sin embargo, solo el 23% tiene financiamiento de la banca comercial y este menor acceso al crédito representa una de las principales limitantes para su expansión y supervivencia. Esto no lo ha visto el presidente de la República y si lo ha visto, no le interesa. Mire, ¿usted cree que con 25,000 pesos una empresa micro, pequeña o mediana empresa pueda subsistir? Definitivamente es muy, muy difícil. A ver, estamos hablando de una enorme cantidad de dinero. Estamos hablando, ya le dije, de 30,000 micro, pequeñas y medianas empresas en México, hasta por el BID anuncia y el Consejo Mexicano de Negocios anuncian un programa para financiar, escuchen usted muy bien, 30,000 micros, pequeñas y medianas empresas en México hasta por 12,000 millones de dólares anuales. Con esto definitivamente se fortalecerían a las micros, pequeñas y medianas empresas y así es como podríamos superar la coyuntura económica. Los organismos que forman parte del Consejo Coordinador Empresarial y que agrupan a las micro, pequeñas y medianas empresas como Concamín, Canacintra, Coparmex, Concanaco, Servitur, han celebrado la concreción de este acuerdo que beneficiará a sus miembros pymes, micros, pequeñas y medianas empresas. El BID Inves es el brazo del Banco Interamericano de Desarrollo enfocado a promover la economía en Latinoamérica a través de la iniciativa privada. Ante la indiferencia del presidente López Obrador, el Consejo Mexicano de Negocios buscó al Banco Interamericano de Desarrollo. Y el Banco Interamericano de Desarrollo está dispuesto a financiar a las micro, pequeñas y medianas empresas para que éstas
subsistan y se generen la cantidad de empleos que se requieren en este país. Repito, el 42% del Producto Interno Bruto lo generan las micro, pequeñas y medianas empresas. El 78% de los empleos lo generan las micro, pequeñas y medianas empresas. Así de sencillo. 78% los empleos son generados por estas empresas. Y esto es algo que al presidente de la República simple y sencillamente no le ha importado. ¿No le gustó el modito al presidente? Bueno, pues lo lamentamos, pero yo creo que yo creo que el Consejo Mexicano de Negocios está haciendo lo correcto. El presidente señaló que no le gustó el modito en que el Consejo Mexicano de Negocios y el BID hicieron un acuerdo para el rescate de empresas. Lo cuestionaron sobre si la Secretaría de Hacienda dará su aval a este acuerdo y dijo que el gobierno no podía hacer eso. Ese aval no podemos nosotros otorgarlo porque no queremos endeudar al país y queremos rescatar primero a los más necesitados. Fíjese qué equivocada tiene la política. Y además no me gusta mucho el modito de que se pongan de acuerdo y quieran imponernos sus planes si ya no es como antes. No, simplemente el Consejo Mexicano de Negocios asume ese endeudamiento para ellos. Desde luego tendrán que firmar documentos para garantizar el pago de los intereses y de esta deuda, pero es el Consejo Mexicano de Negocios, no es el gobierno federal, no es el gobierno de la República. Desde luego, la Secretaría de Hacienda dijo que veía bien que esto se llevara a cabo. No necesariamente tiene que tener el aval de la Secretaría de Hacienda, porque el Consejo Mexicano de Negocios, este organismo, aglutina a la CONCAMIN, a la Coparmex, al Consejo Coordinador Empresarial. Estos hombres de negocios son los que saben realmente qué es lo que está pasando y qué es lo que va a suceder si el presidente de la República sigue en este mismo tono de llevar a cabo una política que realmente ignora el factor que tiene que ver con la generación de empleos. Ayudar a los más pobres, desde luego, está muy bien, pero no te puedes gastar todos los recursos ahí. O si tienes los recursos para gastarlo ahí, hazlo. Pero también tienes que ver la parte en la generación de empleos en los que en este momento el empresariado mexicano necesita de la ayuda del gobierno federal. Esa es la realidad que el presidente López Obrador no alcanza a ver. ¿No le gustó al presidente? Pues ni modo, pero pues ya anunciaron el Banco Interamericano y el Consejo Mexicano de Negocios, ya anunciaron un acuerdo para facilitar el financiamiento de las cadenas productivas y apoyar, repito, a las micro, pequeñas y medianas empresas, el cual prevé recursos por hasta 12,000 millones de dólares. Indicaron que tenían el respaldo ya de la Secretaría de Hacienda. ¡Qué bueno! Si el presidente de la República decide decirle a Arturo Herrera que no va a apoyar esto, bueno, pues ni hablar. Pero ojalá el Consejo Mexicano de Negocios logre hacer el acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo, porque definitivamente, pasada esta pandemia, no hay recursos, todo mundo se va a ir a la calle. Usted que tiene un empleo, se va a ir a la calle porque su empresa, su patrón, no creo que aguante ya más de un mes, y esto es muy, muy lamentable. Bueno, dijo el presidente, estoy de acuerdo, dependiendo si no le cuesta al pueblo. No le va a costar al pueblo. O sea, si no es a cargo del presupuesto, adelante. Ya le dijeron que no es con el Banco Interamericano de Desarrollo, porque si es a cargo del presupuesto no lo acepto. No, en ningún momento el Consejo Mexicano de Negocios dijo que vaya a cargárselo al presupuesto del gobierno. Definitivamente no. Claro que en esto debe de haber un respaldo, pero si no lo da la Secretaría de Hacienda, pues yo creo que habrá mecanismos con los que el Consejo Coordinador, con los que el Consejo Mexicano de Negocios puedan llevar a cabo este financiamiento. Porque llevar el acuerdo de la Secretaría de Hacienda, si el presidente de la República no lo permite, pues también hay que decirlo, sí va a dificultar este proceso. Ojalá
y el Consejo Mexicano de Negocios tenga las armas y los elementos jurídicos como para poder comprometerse y que exista este financiamiento que realmente sería de un gran beneficio, porque creo que estamos viendo a un país totalmente ya en bancarrota, estamos viendo a un país que no logra salir del hoyo en que se encuentra y un presidente de la República que tiene enfocado todo su proyecto económico en los programas sociales, jóvenes construyendo el futuro, sembrando vida, becas para estudiantes, etcétera, etcétera, y dejando a un lado lo más importante, lo que sostiene a este país, que son los empleos. Así de simple. Si usted tiene un negocio pequeño, si usted tiene un negocio mediano, estoy seguro que me está diciendo en este momento que quizás aguante usted un mes más o 15 días más, quizás, pero no más. Y entonces va a tener usted que despedir a su gente, porque si hoy le dio usted chance de que, bueno, no chance, sino que constitucionalmente así lo determina la ley, de que tengan que estar en su casa y usted tiene que pagarle el sueldo, pues bueno, a lo mejor sí aguantó usted un mes, o a lo mejor aguanta usted otra quincena, pero más allá de 2 meses difícilmente podría ser soportable. Esto generaría el despido de miles y miles de trabajadores, y pues a dónde iríamos a parar, y sobre todo cuando el crimen organizado está con los brazos abiertos esperando a jóvenes para reclutarlos. Así de grave está la situación. Tómelo usted muy en serio, de verdad se lo decimos muy muy en serio. La situación está muy complicada en el país, es un momento crítico que atravesamos. Termina la pandemia, ojalá termine, pero también terminaremos desfondados si no hay el sostenimiento de los empleos, que es el que hace que nuestra economía camine, que es el que hace que nuestra economía, pues los motores estén funcionando para que todos tengamos pues los recursos necesarios para pues tener y comprar digamos los insumos básicos que requiere un hogar. Déjese de los lujos, porque la situación está muy muy complicada, pero al menos las familias más pobres, los que tenemos necesidad de trabajar todavía, necesitamos tener los recursos para poder estar todos los días sosteniendo a la familia, ¿no? Y yo creo que esto es muy muy delicado, que un presidente de la República no tenga la capacidad de vislumbrar lo que está sucediendo en este momento, donde los micros, pequeños y medianas empresas requieren del apoyo del gobierno federal. Grave esta situación. No le gustó el modito al presidente, lo sentimos, pero ojalá y realmente el Consejo Mexicano de Negocios concrete este acuerdo. Bueno, hay algo muy importante también que tenemos que hablar y decirles. Son cuestiones que pues el presidente de la República ha venido enredándose en sus propios temas. Un presidente que tiene que lidiar, como dice Raimundo Riva Palacio, lidiar con una persona como Andrés Manuel López Obrador nunca ha sido sencillo, como lo saben quienes lo han tratado por años. Lidiar con él como líder de la izquierda social o candidato era una cosa, pero ya como presidente de la República, los errores y aciertos que cometía, pues, o que comete en este momento, pues sí repercuten ahora en todo el país, en millones de personas. Antes, como líder, pues ciertamente repercutían únicamente en él y en su grupo, ¿no? O en su partido. Pero hoy los errores que comete repercuten en todo el país. Hoy, si tiene usted la oportunidad, lea a Raimundo Riva Palacio, y bueno, hay gente que incluso está a un lado de él, que ya no está muy contento. Mariano Riva Palacio habla de Alfonso Romo. Los engaña abiertamente, dice Mariano Riva Palacio. Un caso concreto es el de Alfonso Romo, el jefe de la oficina de la presidencia, cuyo nombre ha figurado en la prensa en los últimos días como el primero en la lista de los que, decepcionados por la forma como gobierna el presidente, piensan que ya no hay nada que hacer. Seguir con él, estiman cercanos a él, a Alfonso Romo, es un desgaste que no lleva a ningún puerto seguro. La idea de que solo desde adentro se podrían cambiar las cosas ha cambiado. No se pueden hacer las cosas desde adentro porque el que toma las decisiones adentro no quiere cambiar. O sea, el presidente de la República es el que no
no busca realmente llevar a cabo los cambios que este país necesita. Hace 2 años, Romo confió a sus cercanos su decisión de irse por el maltrato del presidente y los obstáculos que enfrentaba para poder llevar a cabo las funciones que le había encargado López Obrador. En ese entonces sus choques eran con el secretario de Hacienda, Carlos Ursúa, que visto a distancia, aquello era motivado por la lucha de poder en Palacio Nacional. Ambos, con diferentes enfoques y aproximaciones, coincidían en el crecimiento como motor de desarrollo y en la necesidad de ser acompañado por el sector privado. Hoy el sector privado está excluido y el sector privado es el que genera los empleos, es el que le da vida a la economía, y el sector privado pues es el que genera las condiciones para el empleo en nuestro país, el Producto Interno Bruto, que es lo que se genera en las empresas, la mano de obra calificada, las empresas, sus negocios, los empleados, los trabajadores, todo esto, todo este enramaje, todo este engranaje, parece ser que el presidente de la República no lo entiende. Cada quien tiene su forma de pensar, ¿verdad? Pero yo creo que es el momento en que el presidente debió haber hecho un análisis a conciencia, cuando el sector empresarial ha buscado constantemente su acercamiento. Hemos sido testigos, aquí lo hemos dicho constantemente, hasta qué grado, por ejemplo, Carlos Salazar Lomelín logró, se humilló, hasta qué grado Carlos Salazar perdió dignidad con el presidente de la República, al grado que varios sectores que aglutina el sector empresarial se mostraban molestos con Carlos Salazar por la forma tan indigna que tenía de ir a soportar tanta humillación del presidente de la República. Hoy vemos que el Consejo Coordinador Empresarial, vemos que el Consejo Mexicano de Negocios han tomado una ruta diferente para tratar de rescatar al país de la debacle que se avecina. Así de simple está este panorama cuando salgamos de la terrible pandemia que hoy estamos viviendo, donde más de 1,350 personas han muerto por coronavirus y 14,677 casos están confirmados en nuestro país. La verdad sí estamos en una situación muy crítica. Son los dos tipos de graves problemas que se avecinan y que desde luego saldremos de uno, seguramente sí saldremos de esta terrible pandemia, pero si no se cuida la otra parte, que es la de la generación de empleos, que es la economía que sostiene a este país, pues caray, estaremos prácticamente perdidos, condenados a que vayamos a hacer pues hasta lo impensable para tratar de llevar de comer a la casa donde los hijos esperan el alimento, sobre todo aquellos jóvenes que pues están iniciando su vida, que tienen 1 o 2 hijos pequeños todavía. Imagínese usted que se queden sin empleo, ¿qué van a hacer? Yo es lo que se pone uno a pensar, ¿no? ¿Qué va a pasar con esos jóvenes que están iniciando una vida familiar, que tienen un hijo o 2? ¿A dónde van a ir a parar? Creo que la violencia va a seguir incrementándose. Está visto que el presidente no va a poder tampoco con la violencia. Los abrazos y los chanclazos no están funcionando. Vemos a un país que realmente se está desmoronando, con un presidente que tan solo en 1 año y 4 meses sigue cayendo en las preferencias electorales populares, sigue cayendo el grado de desaprobación a su gobierno, y parece ser que el próximo año tendremos a un Congreso no con la mayoría con la que hasta el día de hoy ha navegado el presidente López Obrador. Yo creo que ha sido una gran decepción el presidente de la República. Respeto la opinión de todos ustedes, pero sinceramente yo creo que estamos viendo a un presidente que no está preparado para tomar las riendas de un país. Un presidente que no ha sabido demostrar la capacidad de conciliación, de negociación, de acuerdos. Un presidente que en lugar de sumar ha dividido a todo el país. Un presidente que simple y sencillamente le interesa el tema de la venta del avión,
por ejemplo, un presidente que enterró el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México y que ahora pretende inundarlo, ¿no? Como un proyecto prioritario, por cierto, dentro de ese tema del que él habló para reactivar la economía, el famoso decreto que tiene ahí como proyecto prioritario lo de la inundación del lago de Texcoco, donde estaba construyéndose el nuevo aeropuerto, que fue cancelado por él a través de una consulta patito. Proyectos prioritarios como el del Tren Maya, proyecto prioritario como el de la construcción de la refinería de Dos Bocas, cuando ya no hay negocio con el petróleo. Digo, la verdad, si que sigue dividiendo las opiniones, un presidente que quien no está con él le dice que es fifí, que es de la mafia del poder, que por cierto ya no sabemos dónde quedó la mafia del poder, ¿no? Llegó él al poder, valga la redundancia, ya no sabemos en dónde quedó. En fin, estamos viendo muchas cosas, más allá de lo que él diga, que estamos viendo ya la luz al final del túnel de la pandemia del COVID-19, vemos el inicio de otro túnel negro, el panorama, cuando los empresarios no encuentran el apoyo en el presidente de la República. Saldremos, por eso yo le decía hace un momentito, lo que está haciendo el Consejo Mexicano de Negocios yo creo que es lo más acertado. Buscar financiamiento con el Banco Interamericano de Desarrollo para financiar a las micro, pequeñas y medianas empresas, que son los que sostienen el 78% de los empleos en este país. Un 42% genera del Producto Interno Bruto. Yo creo que esto es lo que puede salvar al país ante un presidente que no ve más allá de sus ojos. Es algo delicado, sinceramente, lo que estamos viendo con el presidente de la República. A ver qué va a pasar, porque ya vieron lo del decreto ese, donde incluso les va a bajar el salario a los funcionarios, aunque sea inconstitucional, ¿no? Un presidente que pisotea la ley, un presidente que prácticamente le da un golpe de Estado al Estado de Derecho, ¿no? Porque es inconstitucional reducir los salarios, es inconstitucional no darles aguinaldo. Y ahora por ahí corrió el rumor también de que Pemex pide a empleados un recorte voluntario de 25, ¿no? Porque no puede ser posible que sea de esta manera en cómo el presidente pretenda llevar una política de reactivación económica, recortándoles el salario a los trabajadores. Pero bueno, esto se lo pidieron a los empleados de Pemex. La medida, explicó la petrolera nacional, ha sido solicitada a mandos superiores y solo será aceptada por quien desee hacerlo de forma voluntaria. Ya sabemos que es voluntaria a fuerzas, ¿no? A ver, pero no, yo creo que esto también va a generar, mire, y va en contra de su propio proyecto, porque si el presidente de la República busca una permanencia en el mandato en las próximas elecciones, cuando él deje la presidencia, todo lo que ha venido generando, la molestia que existe en los estados, o al menos aquí en el estado de Veracruz, en Coatzacoalcos, por ejemplo, donde hay mucha gente molesta por la forma en cómo viene trabajando el gobernador Cuitláhuac García, que es de Morena también, y a cómo viene trabajando el presidente de la República, pues sinceramente esto genera mucha incertidumbre, y seguramente la gente razonará el voto en la siguiente elección. La elección del 2021 será crucial porque le puede dar un panorama al presidente de la República de lo que viene en la siguiente elección. Esto sinceramente, pues alguien lo debe de estar viendo, pero como el presidente ya sabemos que no escucha a nadie, pues sinceramente igual y le importa muy poco. El caso es que la petrolera mexicana ha invitado a sus empleados a firmar una carta en donde aceptan se descuente ese porcentaje de su siguiente salario neto y de los subsecuentes hasta diciembre próximo. Imagínese usted. En una carta con fecha del viernes 24 de abril y dirigida al subdirector de Capital Humano,
Se detalla que la medida tiene como finalidad apoyar al programa de austeridad anunciado por el presidente López Obrador. Ese programa de austeridad que primero lo hizo como decreto, ahora ya lo mandó a la Cámara de Diputados para que lo analicen, pero primero lo hizo él, ¿no? Y luego ya se lo manda ahí como de segunda a los diputados para que se lo aprueben. Se lo van a aprobar porque son una mayoría. Es lo malo cuando cuando un presidente tiene una mayoría absoluta como la que tiene él, pues le hace mucho daño al país esta situación, ¿no? Bueno, a ver en qué termina, pero el documento es firmado por los propios trabajadores y dice más o menos así: es con la finalidad de unirme y contribuir al programa de austeridad para el rescate de la soberanía de México, instituido por el presidente de la República, conforme al decreto por el que se establecen las medidas de austeridad que deberán observar las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, publicado el 23 de abril del presente año. ¿Qué les parece? Que a usted, en lugar de que le mejoren su salario, se lo baje. No dudo que estos subdirectores o el nivel alto que tienen, en donde se va a empezar a mochar ahí el salario, no dudo que tengan excelentes salarios, no lo dudo, pero hacer esto es inconstitucional, definitivamente. No puede un presidente, es muy mala señal que un presidente de la República, que se consideró y él mismo dijo que era un demócrata, haga este tipo de situaciones. Es una gran decepción el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. ¿Quién sabe qué tanto vaya a estirar más la liga y que esta tarde o temprano se tenga que romper? Bueno, vamos a hacer una pequeña y breve pausa. Saludos al contador Renato Palemón Vázquez Chagoya, que nos está viendo allá en Minatitlán. Saludos, contador. A Víctor Daniel Andrade López, exdirigente del Sindicato de Trabajadores de Electricistas de aquí de Coatzacoalcos, y al licenciado Juan Carlos Charleston Salinas, que hoy nos está viendo. De verdad, muchísimas gracias a todos ellos. Gracias por la oportunidad de permitirnos estar con ustedes. Saludos a nuestro amigo el ingeniero Oliverio González, que nos está viendo también, a Juan Aldanda, Chucho Moreno, hombre caray, saludos a todos ellos. Gracias por acompañarme aquí en este breve relato, comentario, plática, como usted le quiera llamar, de lo que está sucediendo hoy en el país. Saludos de verdad. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos inmediatamente. No se vayan, de verdad, muchísimas gracias por acompañarnos. Usted tiene su mejor análisis, ¿eh? Gracias, regresamos. NP Noticias. NP Noticias. De Coatzacoalcos para el mundo.